Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya es 15 de abril del 2020. Y pues esta noche les saludo con alegría, con gozo, con esperanza, eh, siempre deseando que todos ustedes estén bien. Todos mis amigos, mis parientes, mis hermanos y todos eh, en este mundo podamos vivir con la maravillosa esperanza, como siempre lo digo, de la resurrección de la muerte. Siempre enfatizaremos esa maravillosa esperanza porque esa está disponible para todo el mundo, para todos. La esperanza maravillosa de la vida eterna, la esperanza maravillosa de esa tierra nueva que, será preparada, ¿no? Será lista, será preparada en el momento en que llegue el tiempo. Y pues siempre mirando hacia allá, vamos a conversar, a enfatizar esa maravillosa esperanza. Y es para todos, pero para el cristiano es mucho más importante porque todo el que cree en Cristo Jesús, no importa en qué situación se encuentre en el mundo, la esperanza maravillosa de la vida eterna es el centro de la fe del cristiano, porque nosotros creemos que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todo aquel que esté preparado para su segunda venida como cristiano, no importa su situación, pues alcanzará la promesa maravillosa de vivir eternamente con un cuerpo transformado de esto mortal a inmortal, para vivir en esa tierra nueva que Dios alistará para todo aquel que se prepare para la vida eterna. Y pues siempre ese será nuestro mayor mensaje, ¿no? Que tengamos esa maravillosa esperanza. No importa en qué situación como cristiano estés tú, si tú crees en Cristo Jesús, el Salvador del mundo, si tú crees en Cristo Jesús, que resucitó de la muerte y se sentó a la diestra de Dios Padre, y vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos, pues entonces esta maravillosa esperanza vibrará en tu corazón y en tu mente cada día, cada minuto, cada instante de tu vida, porque así tendrás mucha más paz en todos aspectos, no importa la situación en que te encuentres, porque sabes hacia dónde se dirige tu vida, hacia dónde se dirige tu esperanza y hacia dónde se dirige tu porvenir y tu futuro. Bueno, hablando del mismo tema,
quería compartir con ustedes esta noche esa maravillosa oración del credo. Y lo voy a hacer porque hay muchas personas que mirarán este video, y creo que es interesante que yo comparta con esas personas que amo tanto y que respeto su, su estado en su forma de alabar y glorificar a Dios, que me ha llamado la atención de poder compartir este pensamiento que Dios me dio. Entonces vamos a empezar. Dice esta oración, la aprendí de muy niño, aunque fue algo así nomás, como podemos decir, que me encontré en mi vida, pero nunca se fue de mi mente, siempre ha estado ahí presente. Y dice así, y lo quiero compartir porque se aplica mucho a lo que es mi fe ahora como cristiano. Se aplica en una forma maravillosa, ¿no? A lo que es ahorita en este presente, en el presente mi fe como cristiano. Se deriva de la misma promesa maravillosa que nosotros tenemos de una tierra nueva, de un mundo nuevo en el cual no existe el pecado, ni la maldad, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la ignorancia, ni nada, sino que allí es un mundo nuevo en el cual ya se terminará todo el pecado, toda la maldad, y viviremos por la eternidad con nuestro Dios. Entonces, por esa razón, como se aplica al mismo mensaje, lo vamos a poner eh, en estudio. Le podemos poner así, ¿no? Bueno, empecemos con la oración. La oración se llama el credo y dice así: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y lo vamos a hacer por partes para ir implementando lo que quiero compartir con mis amigos, con mis hermanos, con mis familiares y con toda la persona que vaya a ver este video. Lo vamos a implementar en esta forma. La primera parte dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra. Bueno, en la Biblia, en el Génesis, al principio dice que Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que existen. Y el credo dice que, esa oración dice que las personas que hacen esa oración creen en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces sigue la oración y dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, en los evangelios, como en Mateo, ahí se cuenta la historia cuando el ángel se presentó ante María y le dice que va a tener un niño y que su hijo se llamará Emmanuel, porque él salvará al mundo. Y entonces María le dice: pero ¿cómo va a suceder esto si yo no tengo marido? Entonces el ángel le dice: pues el Espíritu Santo se posará sobre ti y tendrás un hijo y le pondrás de nombre Manuel, porque él salvará al mundo. Entonces, implementando la oración, ahí se aplica. Y esa es una creencia, ¿no? Que está bíblica y que la mayoría del mundo cristiano lo cree,
que Cristo nació de María Virgen y que fue obra del Espíritu Santo, por lo cual Cristo nació. Entonces, implementando la oración, entonces sigue la oración y dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació, dice, y creció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces ahí también se aplica que en los evangelios habla de que Cristo no nació en el tiempo ese de que Poncio Pilato era el presidente o gobernador de, de, de ese tiempo, cuando Cristo nació. En los evangelios nos dice ahí que Cristo nació en eso, y nos habla que fue al templo y María y José lo llevaron para, para el censo de los pueblos, y no nos habla la historia ahí, pero el punto es que la Biblia habla de que Cristo nació en ese tiempo, y la oración también lo dice. ¿Ok? Ese es el punto principal. Entonces dice: nació y creció bajo el poder de Poncio Pilato. Dice: fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces ahí en esa parte, donde se nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, los evangelios también nos hablan, ¿no?, lo que sucedió con Jesús en el tiempo de Poncio Pilato, cuando fue entregado por Judas, cuando lo llevaron prisionero ante Caifás, lo llevaron prisionero ante Poncio Pilato, y se nos habla en el Evangelio, pero se implementa esa oración más si nosotros estudiamos la Biblia. Conforme a la oración esa, nos damos cuenta que los eventos que están escritos en los evangelios se aplican a la oración, pero es mucha más, se implementa mucho más porque sucedieron muchas otras más cosas durante el lapso que menciona la oración, que dice: nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Porque en los evangelios nos dicen cómo es que fue entregado, qué pasó, lo llevaron ante el sacerdote Caifás. Bueno, una historia muy interesante, muy, muy importante para el cristiano. No importa de qué denominación sea uno, pero es importante que implementemos eso que nosotros muchas veces oramos, ¿no? Pero ahí en los evangelios nos amplifica la situación en cómo Cristo fue muerto y fue crucificado. Ok, bueno, entonces continúa: fue muerto, crucificado, dice, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahí también, en los evangelios, ahí se nos dice cómo fue que José de Arimatea lo bajó de la cruz. Bueno, se amplifica maravillosamente la oración, ¿no? Lo llevan a la tumba, está en la tumba, muere el viernes, está en la tumba el sábado y resucita el domingo al tercer día. Entonces dice: fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero también ahí en los evangelios se nos dice cómo fue que muchas cosas sucedieron. La guardia, los soldados que mandaron los sacerdotes para que si algo pasara ahí, porque ellos decían: se van a robar el cuerpo de los discípulos, y luego van a decir que pues no, otras cosas.
Pero ahí sí, en el Evangelio se amplifica mucho cuando dice fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Un ángel vino también y quitó la piedra porque era una piedra que no la podían mover ni varios hombres, y el ángel vino y la quitó. Y se nos amplifica también, ¿no?, que María llegó y Pedro llegó en el día de la resurrección, y muchas otras cosas. Por eso que quiero yo compartir con ustedes esto, porque leyendo la palabra de Dios nosotros podemos comprender eh, eh, muchas cosas que necesitamos como cristianos entender para que nosotros podamos eh, dirigir nuestra fe, nuestra, nuestra fe hacia donde debe de ir, ¿no? Donde debe de dirigirse. Bueno, entonces dice que fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces dice, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Eso es tan importante para el mundo cristiano, ahorita en el presente, tan importante entender, comprender y aceptar que Cristo resucitó de entre los muertos, pero no como espíritu, sino Él resucitó con un cuerpo celestial, como, como nosotros vamos a ser transformados. Como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados al sonido de la final trompeta, porque esto corruptible no puede heredar el reino de Dios, sino que seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Entonces, así como Cristo resucitó entre los muertos y fue al cielo en cuerpo, y hay una historia también dentro de los evangelios donde están los discípulos y le dicen que Cristo resucitó, y Tomás, uno de los 12, dice que él no creerá hasta que no toque su costado y pueda meter su mano en el costado. Y dice en los evangelios la palabra de Dios que estando ellos juntos aparece Jesús ahí, y entonces le dice Jesús a Tomás, mira, dame tu mano y métela en mi costado y date cuenta que soy cuerpo y no espíritu. Y eso es muy importante para nosotros entender, mucho, muy importante, porque eso a nosotros nos da la esperanza maravillosa de que hay resurrección de los muertos. Pero vamos a continuar con la oración, porque ya me estoy adelantando en la amplificación. Entonces dice, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí entramos en una controversia mayor en el asunto de que si un muerto está en el infierno y un muerto está en la gloria, ¿por qué va a venir Jesús a juzgar a los vivos y a los muertos? Si el que se murió ya recibió su castigo y está en el infierno, y el otro, el malo, o sea, el malo ya recibió el castigo y está en el infierno, y el bueno ya recibió su premio y está en el cielo, entonces, o sea, hablando de los muertos, ¿cómo dice el Evangelio y aún la oración, que desde allá vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Si ya están juzgados, según una creencia, pues el malo ya está en el infierno, ese ya está juzgado, ya ahí está. Y el bueno está en el cielo, ese también ya está juzgado, ya se murió, ya se fue al cielo.
el otro ya se murió, ya se fue al infierno. ¿Por qué dice la oración? Dice, y de allá vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces en la palabra de Dios, y eso ya es un tema mucho más profundo, pero en la palabra de Dios ahí se amplifica eso que dice ahí, es la oración de que de ahí se levantará y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero se nos enseña en la palabra de Dios, ya en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, que el muerto pues está en la tierra, ahí esperando a que Cristo venga para ser juzgado. Y en varias partes de la Biblia se enseña, y es una controversia mucho más extensa, porque mucha parte del cristianismo cree eso, que hay un infierno y que ahí está un muerto que fue malo, ahí está sufriendo en ese infierno, y el otro bueno está en la gloria, se fue para el cielo. Mucha parte del cristianismo cree en eso. Y por esa razón debemos de creer, de estudiar la Biblia bastante, muy detenidamente, para darnos cuenta, porque si la oración dice eso, dice creo, o sea, y se sentó a la diestra de Dios Padre, y de ahí se levantará y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Hay una parte ahí que como que no se aplica bien, porque si la mayor parte del mundo cristiano cree que hay un infierno, entonces ¿por qué la oración dice que va a venir a juzgar a los muertos? Si el malo ya está en el infierno y el bueno ya está en el cielo, pues no necesitan juzgarse. Ellos ya son, uno ya está allá y otro ya está acá. Es interesante, pero debemos de pensar detenidamente en eso. Bueno, entonces sigue la oración y dice, desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la resurrección de la carne, en el perdón de los pecados y en la vida perdurable. Bueno, no dice, creo en la comunión de los santos, creo en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Fíjense, dice, creo en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Qué interesante, muy interesante, porque el perdón de los pecados es algo tan maravilloso, tan grande, tan misericordioso, tan poderoso, tan, no sé, tan importante y tan interesante también para la salvación del hombre, que si no lo entiende uno como es, nunca sientes perdón en tu vida, ni nunca puedes perdonar a la gente. ¿Cuánta gente habemos en el mundo que no somos libres del pecado? Que no somos libres
de cosas que han pasado en nuestras vidas. Y andamos cargando con aquellas cosas tan, tan pesadas que no nos dejan ser feliz, ni podemos ser feliz a nadie tampoco. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos perdonar a alguien que nos hizo mucho mal? El perdón de los pecados es algo tan divino que cuando uno lo entiende, tú te libras de todo dolor, de toda injusticia, de toda maldad, de todo rencor, de toda envidia, de todo aquello que produce dolor en tu vida y te sientes libre, te sientes tranquilo, te sientes feliz, porque entiendes que Dios te perdona, te purifica, te santifica, te limpia de toda maldad, te hace un ser nuevo, con pensamientos nuevos, sentimientos nuevos. Tú puedes perdonar a la gente con todo tu corazón y con toda tu mente. Eh, no te es difícil olvidar el agravio, olvidar el rencor, olvidar el oprobio que la gente ha hecho contigo, la traición. No te es difícil. Perdonas porque entiendes. Y eso no muchos humanos podemos experimentarlo. Hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia que todavía están cargando, todavía estamos cargando con ese pecado porque no entendemos, no comprendemos. Y la oración dice, creo en el perdón de los pecados. Si uno cree en el perdón de los pecados, entonces tú te sientes libre, porque crees que Dios te perdona, te purifica, te santifica y ya no, ya todo eso, la maldad, todo ese pecado, todo eso ya se acabó, pero aprendes a perdonar también, aprendes a amar, a ser sincero, a ser verdadero. Tu mente cambia, tu corazón cambia, tus sentimientos cambian porque entiendes el perdón de los pecados y consideras que si Dios te perdona a ti, tú también puedes perdonar a los demás. Y eso es muy importante para creer lo que sí, y creo en la comunión de los santos, ¿no? Ahí también hay otra controversia, porque eh, comunión se trata de tener una relación con alguien, una comunión, un encuentro con una persona que tú le hablas y ella te habla también a ti y tienes un algo en común, ¿no? Tienes una comunión, platicas o te reúnes con una gente en una comunidad y hay una relación que existe. Entonces, cuando la oración dice que era una comunión de los santos, se trata de una comunión entre los santos de la iglesia, entre la gente de la iglesia, entre la gente que se reúne, una comunión, están en una comunidad y crees en eso, en la comunión de estar unidos, ¿no? En un pensamiento, en un ideal, en una fe. eh, eso se trata comunión, aunque eso cuando la oración dice en la comunión de los santos, uno se la aplican en hablar pues, no sé, con un santo, con una,
no quiero usar una palabra que ofenda a nadie porque es lo que menos deseamos ahorita. Lo que queremos es amor, unidad, a encontrar el camino que nos lleve a la salvación. Pero este, muchos piensan que cuando dice la oración o comunión de los santos es tener comunión con algo que no puede responder, ¿no? Que no puede interactuar contigo, pero eso la oración no indica eso. La oración indica que la comunión con los santos es la comunión con la iglesia, la comunión con los hermanos, la comunión con la feligresía, unos unidos en comunión, tener comunión con los santos. Y eso pues se aplica también al asunto de que cuando nosotros aprendemos del perdón y todo eso, pues tenemos comunidad con nuestros hermanos, con la gente, con los santos de la iglesia, y hay paz en nuestro corazón y hay paz en nuestra vida, porque crecen esas cosas. Eh, y luego dice, creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, que ese es el tema principal de nuestra conversación, y nuestras conversaciones serán ese, la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de la carne. ¿Y cómo la vas a aplicar a tu vida? ¿Cómo la vas a aplicar a tu vida? Eso que se dice, y creo en la resurrección de la carne. ¿Cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo esperas en tu vida? ¿Cómo lo estás viviendo ahorita? Que decimos que creemos, ¿no? Porque todo el cristiano, no importa dónde se encuentre, no importa dónde esté, no importa, todo el cristiano debe de creer que hay resurrección de la carne, que el hombre muere, que el hombre se hace polvo y que de ahí lo resucita Dios. Cuando Cristo venga en las nubes del cielo por segunda vez, los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. ¿Cómo lo aplicas eso que dice la oración? Creo en la resurrección de la carne. Cada día en tu vida personal, ¿cómo lo aplicas? ¿Estás esperando a Jesús para que si en caso de que mueras y te hagas polvo, Él te resucite de ahí? Porque dice, creo en la resurrección de la carne. Y sabes una cosa, yo sí creo. Me tomó mucho tiempo, me tomó mucha conversación con Dios, muchas experiencias personales con Dios para llegar al punto de creer, de decirle a Dios, ¿sabe qué, Señor? Sí creo, ahora sí creo que hay resurrección de la carne, que hay resurrección de la muerte, y que usted vendrá un día en las nubes del cielo, y si yo alcanzo salvación, usted me va a resucitar de la muerte. Y eso es algo súper, ah, no hay palabras para expresarlo, ¿no? Cuando en ti se hace eso una forma de vida diaria, una forma de vida normal, de pensar, de esperar, de tener esa esperanza de que, ¿sabes qué? Esto es una verdad, una verdad. Hay resurrección de la carne. Y luego continúa la oración y dice, y creo en la vida perdurable. Ahora, ¿cómo aplicas eso también en tu vida diaria?
si oramos así, ¿no? Creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. ¿Cómo lo aplicas en tu vida personal cada día? Es una realidad en nuestra vida que esperamos esa vida perdurable, que esperamos esa tierra nueva que Dios nos promete como cristianos y que íbamos a vivir por siempre en esa vida perdurable, en esa vida eterna. Y ahí ya no va a haber más tristeza, ni más dolor, ni más muerte, ni más enfermedad. Y viviremos por siempre con nuestro Salvador, con nuestro Dios. ¿Qué crees? Yo sí creo. Y estoy esperando a que mi Cristo venga todos los días. No soy perfecto y ya tengo tiempo, ya tengo tiempo. Eh, este, ¿cómo podría decir? Ya tengo tiempo sintiendo esto, viviendo esto, practicando esto, sentándome en veces por tiempo y pensando en el momento en que llegaremos allá y meditando qué tan hermoso es vivir en un mundo, en una tierra nueva, donde ya no existen todas estas cosas que están aquí. Es mucho, muy interesante. Meditemos en esto. Siempre será nuestra plática, siempre será nuestro punto principal. El deseo más grande de Dios es salvarnos y llevarnos a esa tierra nueva que Él promete, donde ya no pasaremos por todas estas situaciones. En esta noche me siento contento, me siento feliz, me siento agradecido con Dios por todas las maravillas. Espero que todos ustedes igualmente estén tranquilos, estén confortables, estén seguros, sabiendo que nos espera esa vida que Dios nos promete. Y meditemos en este asunto de la oración. Eh, lo hice con todo mi corazón. Espero que nadie se ofenda y que encontremos algún consuelo, alguna tranquilidad en esta conversación. Dios les bendiga, muy buenas noches y estaremos en contacto. Y acuérdese, todo por amor. Buenas noches. Adiós.